Bueno, voy a salir un momento para mostrar otra imagen, porque bueno, en general la maduración de los linfocitos T se produce a nivel del timo, ¿no? Eh, si bien, bueno, su origen son células progenitoras hematopoyéticas, su maduración, la formación del linfocito T como tal, se produce en el timo, ¿no? Y de ahí es la T del timo, del linfocito T. Entonces, para más o menos ubicarnos en cómo se produce su maduración, tenemos que recordar un poco de la histología del timo. Entonces, supongo que se sigue viendo. Entonces, vemos en esta lámina, bueno, este es un corte histológico de timo. Entonces, vamos a más o menos recordar, porque al final de cuentas su maduración, la maduración del linfocito T en el timo es mm, arquitecturalmente no importante, o sea, ocurre por diversos pasos mediante en diferentes localizaciones, ¿no? Es geográfica, por así decirlo, del timo. Entonces, bueno, el timo, así rápidamente, está formado, bueno, por afuera, por una cápsula, ¿no? Que es esta cápsula bueno, colágeno, ¿no? Eh, Debajo de la cápsula vamos a tener ya el parénquima, ¿no? Del timo, en esta área más oscura, ¿no? Por la intensidad de la hematoxilina, por la gran cantidad de núcleos, va a ser lo que se le llama la corteza, ¿no? Que es esta región exterior, ¿no? Del parénquima más oscura por la gran cantidad de núcleos apelotonados que hay uno tras otro. En esta corteza, las cosas que vamos a encontrar es, bueno, estas células pequeñas, ¿no? Redonditas, sin casi citoplasma, pues van a ser nuestros timocitos, ¿no? Que posteriormente van a ser diferenciados en linfocitos T, ¿no? Son estas células pequeñas con poco citoplasma, no son linfocitos al final de cuentas. Aparte de esto, vamos a tener a las células epiteliales reticulares, que bueno, a ver, vamos a ver si acá me lo jala. Sí. ¿No? Que son estas células que están en la corteza también, señaladas con las flechas, que tienen el citoplasma un poco más amplio, ¿no? O sea, son epiteliales porque tienen esa característica de las células epiteliales de tener citoplasma amplio con núcleos, bueno, y además, aparte tienen el núcleo más ovalado, ¿no? Como esta de aquí, como esta de acá, no es tan redondito como el de los linfocitos. Y el núcleo prominente, ¿no? Son células epiteliales reticulares. Vamos a encontrar también macrófagos, que bueno, también nos los puede señalar, ¿no? Como vemos aquí, aquí también otra señalada, también aquí, ¿no? Que, bueno, los vamos a reconocer, también tienen una morfología más epitelial, ¿no? El citoplasma un poco más amplio, pero más claro, ¿no? Que las células epiteliales reticulares, además de tener ese citoplasma medio espumoso que se le dice, ¿no? De los macrófagos, ¿no? Acá no es tan fino como el de las células epiteliales, no es más espumoso, más granulocítico, ¿no? Bueno, también podemos encontrar mastocitos por ahí, ¿no? Eosinófilos. Bueno, los mastocitos, perdón, mastocitos, ¿no? Son histológicamente, ¿no? Si recuerdan, es característica esos gránulos bastante eosinofílicos, ¿no? En su citoplasma. Y bueno, los capilares corticales, bueno, en la corteza también hay capilares que van a ser por donde pueden ingresar estas células. ¿Por qué? Al final de cuentas, los timocitos son células, vienen de células progenitoras hematopoyéticas que se han originado en la médula ósea o en el hígado fetal, ¿no? En un embrión, o en un feto, mejor dicho. No, como sabemos, en el feto el hígado tiene función hematopoyética, entonces origina células progenitoras hematopoyéticas, células madre hematopoyéticas, y de la médula ósea también en personas más mayores, ¿no? Ahora, el timo es cierto que en un adulto pues ya se ha atrofiado, ¿no? Prácticamente no hay timo en un adulto, pero se dice que, bueno, se supone que el poco tejido tímico que queda en el adulto es suficiente para seguir generando células, bueno, linfocitos T. No, esto se ha visto en el hecho de que
personas, ¿no? A los que se le hace, por ejemplo, un trasplante de médula ósea pueden generar nuevos linfocitos, ¿no? Entonces, porque salen nuevas células progenitoras hematopoyéticas donde maduran esos linfocitos y ya no hay timo, ¿no? En los remanentes del timo, al parecer, es suficiente para generarlas. Entonces, estas células progenitoras hematopoyéticas en el feto, principalmente generadas en el hígado, ¿no? En un niño que todavía tiene timo, que vienen de la médula ósea, van a migrar por la circulación y van a entrar al timo por estos capilares de la corteza, ¿no? Entonces, estas, como vamos a ver, van a seguir diferentes pasos que van a ir madurando de su paso desde la corteza hacia la médula, ¿no? La médula del timo, bueno, está caracterizada por esta parte más clara, ¿no? ¿Por qué? Porque es más clara, porque hay mayor cantidad de citoplasma, ¿no? Los núcleos ya no están tan apelotonados uno tras otro, hay más células así con características epitelioides que nos dan a un panorámico una vista pues más clara, ¿no? Porque no hay núcleos más tan pegados, hay más citoplasma por ahí metido. En esta médula lo que vamos a encontrar van a ser, bueno, de nuevo otra vez células epiteliales reticulares, ¿no? Aquí se ve con mejor claridad su citoplasma amplio, ¿no? El núcleo ovalado, un núcleo prominente. Y también las vénulas postcapilares, ¿no? Que a final de cuentas van a ser por donde los linfocitos maduros, los linfocitos T maduros van a abandonar el timo y van a ir a la circulación, ¿no? Entonces, la maduración del linfocito T pues sigue un camino a través del timo, ¿no? Desde su ingreso a nivel de la corteza, su maduración en su migración hasta la médula y su salida hacia la circulación. Entonces, por lo menos podemos volver aquí. Entonces, como dijimos, este es el timo, ¿no? Imaginemos que estamos ahora dentro del timo, a nivel de la corteza, a nivel de la médula y en la periferia. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel de la corteza? A nivel de la corteza vamos a tener nuestras células progenitoras, ¿no? Que han venido a sentarse a nivel de la corteza del timo, ¿no? Estas inmunofenotípicamente, ¿no? A nivel de inmunistoquímica o una citometría de flujo, o sea, van a ser reconocidas, ¿no? Por sus receptores de membrana, ¿no? ¿Qué receptores de membrana van a ser CD4 negativos, CD8 negativos y TCR negativos? ¿No? Son células progenitoras, aún no expresan proteínas, ¿no? Características de algún tipo de linfocito T, ¿no? O sea, son células progenitoras. En el timo van a empezar a desarrollar, ¿no? Van a empezar a, por medio de bueno, primero, todas esas células, las epiteliales reticulares, los macrófagos que pueden estar ahí, y las células dendríticas que también se van a encontrar a nivel de la corteza del timo, que son células presentadoras de antígeno, todas esas van a promover la diferenciación de estos progenitores hematopoyéticos, ¿no? Ahora timocitos, ¿no? Y van a promover la expresión que estas células, ¿no? Inicialmente con todos estos receptores negativos, empiecen a expresar diferentes marcadores de membrana, ¿no? O diferentes moléculas de membrana, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Es principalmente la expresión de CD4, van a producir la expresión del CD4, ¿no? CD4 positivo, del CD8 también positivo, y a su vez del receptor del linfocito T, ¿no? Del receptor de la célula T, el TCR, alfa beta positivo, ¿no? El receptor del TCR puede ser alfa beta, gamma delta, ¿no? Pero los linfocitos gamma delta T gamma delta son un sistema aparte, los vamos a revisar brevemente, pero en realidad su función es un poco desconocida, ¿no? Los linfocitos T de toda la vida, o sea, a los cuales nos referimos sobre todo cuando hablamos de un linfocito T, es a los alfa beta, ¿no? Es decir, que su receptor del linfocito T, de su TCR, ¿no? Que es este de acá, está formado por las cadenas alfa y beta, ¿no? Porque también hay linfocitos T, que su TCR está formado por linfocitos por cadenas gamma delta. Entonces,
Estos vamos a tener estos timocitos con una doble expresión. Van a estar expresando tanto CD4 como CD8, ¿no? Recordemos que el CD4 es lo que caracteriza a los linfocitos T helper, ¿no? Y el CD8 es lo que caracteriza a los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Pero este timocito en este momento aún en la corteza va a expresar ambos correceptores que son, ¿no? Tanto el CD4 como el CD8 al mismo tiempo y además de su TCR alfa beta. Ahora, ¿qué va a pasar? Este TCR, como sabemos, se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Que se puede unir al complejo de mayor de histocompatibilidad tipo 1 o al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Recordemos, o si no lo recordamos, bueno, ahora lo sabemos, ¿no? Los linfocitos T, CD4, suelen unirse sobre todo al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Y los linfocitos T, CD8 se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Es su unión específica, por así decirlo. Entonces, estos TCR se van a unir, en realidad se van a empezar a unir a ambos, ¿no? ¿Quiénes les van a estar presentando estos complejos mayores de histocompatibilidad? Todas las células presentadoras de antígeno que hemos visto que están en la corteza. Las células dendríticas, las células epiteliales reticulares y los macrófagos que van a estar en la corteza del timo actúan como células presentadoras de antígeno y le van a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad a estos timocitos doble positivos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Si este TCR del linfocito no reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad que está presentando a un péptido, o sea, quizás estoy hablando muchos términos de muchas moléculas, pero me imagino que sí ya las conocen por las ponencias anteriores, ¿verdad? Si no, hacen la pregunta en el chat o en cualquier lado, o sea, ya hacen la pregunta, no hay problema. Yo estoy suponiendo un poco que ya las han visto. Porque no he visto las ponencias anteriores, discúlpenme, no sé en qué temas se habrán tratado. Entonces, como sabemos, el complejo mayor de histocompatibilidad va a presentar antígenos, ¿no? Antígenos que van a ser propios de la célula, ¿no? Por la degradación a través del proteosoma, ¿no? A través de la eliminación del proteosoma de las proteínas propias de la célula, va a presentarlas, como también puede presentar antígenos, ¿no? Fragmentos de antígenos extraños, ¿no? De bacterias, de virus, ¿no? Entonces, si el TCR se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea 1, ya sea 2, ¿no? Y van a pasar algunas cosas. Si no hay una unión, si el TCR no reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad unido al antígeno, si no lo reconoce de ninguna forma, este timocito muere. Muere por apoptosis y a esto se le llama muerte por abandono, ¿no? Se degrada, o sea, ese timocito no sirve, entonces se degrada, muerte por abandono porque no reconoce el MHC, ¿no? Entonces, primero se pierden esos. Los que no reconocen ningún MHC que les están presentando mueren por abandono. Ahora, los que sí reconocen el MHC, puede pasar dos cosas. O lo están reconociendo bien, están reconociendo antígenos extraños, o están empezando a reconocer antígenos propios, ¿no? Y eso es algo malo, ¿no? No podemos permitir que terminen de madurar timocitos que están reconociendo antígenos propios, pues porque nos van a producir autoinmunidad, ¿no? Entonces, para evitar eso, los timocitos pasan por dos procesos, la selección positiva y la selección negativa. Ya está. La selección positiva lo que va a hacer es seleccionar positivamente los complejos mayores, los timocitos que estén expresando TCR, que se unan a complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Pero que se unan a un complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es selección positiva.
O sea, si no los reconocen, si no reconocen ninguno, pues muerte por abandono. Pero si reconocen, los aceptan, los toman y esa es la selección positiva. Pero ahora puede ser de que esos timocitos que sí reconocen el MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad, estén reconociendo antígenos propios o que estén reconociendo incluso al mismo complejo mayor de histocompatibilidad, porque nos vamos a dar cuenta que al final la activación de todas de los linfocitos T, o sea, el funcionamiento de los linfocitos T, su activación y su función depende de qué tan fuertes se estén uniendo sus receptores, ¿no? O sea, mientras más fuerte se unen sus receptores, se da la activación del linfocito T. Si la unión es débil, no va a haber una activación. Entonces, los linfocitos que estén expresando TCR y que además tengan una unión fuerte a un antígeno propio, no una unión fuerte, quiere decir que lo estén reconociendo como extraño, es decir, están uniéndose muy fuertemente a un antígeno que es propio del cuerpo, ¿no? Y eso, si una unión fuerte, va a producir una activación posterior. Entonces, eso no nos conviene. Entonces, esos van a ser eliminados por apoptosis, y es lo que es la selección negativa, ¿no? A su vez, de estos, de los que sí pasan la selección positiva, ¿no? Ya, si unen fuertemente, los eliminamos también, selección negativa. ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya. Y bueno, además, bueno, esto ya pasa entre la corteza, en su migración entre la corteza hasta la médula. En la médula, algo más. Algunos de estos timocitos que tienen un fuerte reconocimiento de antígeno, ¿no? Fuerte, se ha visto que algunos no hacen apoptosis, sino que se vuelven T reguladores. Es una proporción muy mínima, pero ocurre que algunos linfocitos que reconocen fuertemente antígenos propios no se eliminan por selección negativa, sino se diferencian en linfocitos T reguladores. No se sabe exactamente por qué pasa esto, se hipotetiza que puede ser de que una unión débil produce la diferenciación a linfocitos T normal CD4, CD8. Una unión muy fuerte produce una selección negativa, pero una unión de intermedia, de moderada fuerza, hace que se produzca estos linfocitos T reguladores. Pero al final exactamente no se sabe, ¿no? Pero sí pasa esto. Algunos de los que tienen unión fuerte se vuelven T reguladores. Ya está. Ahora, tenemos en la médula ya linfocitos que reconocen antígenos externos, ¿no? Que se unen al MHC de una forma débil, o sea, no es una forma fuerte, porque al final vamos a ver que los correceptores son los que terminan de hacer esa unión fuerte. Pero siguen expresando ambos receptores, ¿no? Ambos marcadores de membrana, el CD4 y el CD8. Están expresando los dos. Entonces, una vez que se ha producido, ¿no? la unión, se induce se anula, por así decirlo, se induce la disminución de expresión del otro receptor, ¿no? El que funciona mejor, si es para CD8 o para CD4, es el que se termina diferenciando, ¿no? Si es el linfocito para CD8 o para CD4, ¿no? Y se induce la disminución de la expresión del otro receptor, ¿no? Ya no son doble positivos, se vuelven solo monopositivos, ¿no? O CD4 o CD8. Y los que no lo logran, pues, de nuevo, se eliminan por selección negativa. Y así termina de madurar nuestro linfocito T CD4, que tiene su TCR, ¿no? Con los correceptores CD4, o los linfocitos T CD8, con su TCR de igual forma, pero con su correceptor CD8, ¿no? Positivo. Entonces, esto es más o menos lo que pasa en general en el timo durante las diferentes fases de maduración del linfocito T, ¿no? Tenemos la célula troncal, que ya dijimos, ¿no? Que va a empezar, llega al timo, la célula troncal viaja
llega el timo, se establece en el timo y empieza a hacer su diferenciación. Se vuelve un timocito, se empieza a hacer su diferenciación hacia el linfocito, ¿no? ¿Y qué es lo que va? Bueno, acá ya llegó el timo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a transcribir y expresar, ¿no? Los componentes de nuestro TCR, de nuestro complejo, de nuestro receptor de célula T, ¿no? Que es la de acá. Entonces, lo primero que se va a expresar, por así decirlo, es la cadena beta, si no estoy mal, ¿sí? La cadena beta del TCR, ¿no? Empieza el reordenamiento, ¿no? Acá está, sí, justo, ¿no? ARN de la beta, de la cadena beta del TCR, ¿no? Hablando del linfocito T alfa beta, ¿no? Que es el común, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Cuando llega pre-T, ¿no? Empieza la síntesis y la expresión del ARN de la cadena beta del TCR, ¿no? Primero la cadena beta. Ahora, para esto se produce un reordenamiento genético, ¿no? Muy parecido al de la maduración, por ejemplo, ya hicieron, creo, también anticuerpos, ¿no? Inmunidad tumoral, me parece que ya hicieron, ¿no? Entonces, de repente han visto el reordenamiento genético que se produce para producir los anticuerpos, ¿no? De diferentes, para agarrar una gran diversidad de antígenos. Pues el reordenamiento es un poco parecido aquí, lo vamos a ver en un momento. Entonces, se produce reordenamiento, entonces se produce en cada linfocito, a cada pre-linfocito T, empieza a producir diferentes TCRs, ¿no? Reordenados para agarrar la mayor cantidad de antígenos posibles que pueda agarrar, ¿no? Pero la cadena alfa todavía no se produce. Se produce esta pre-alfa que se le dice, ¿no? Pre-alfa TCR, que es una cadena momentánea hasta que se inicie la expresión de la verdadera cadena alfa, ¿no? Una vez que obtiene la doble positividad, ¿no? Es decir, ya se expresa CD4, CD8, ahora se inicia la expresión de la cadena alfa del TCR y tenemos ya nuestro TCR completo. Igual se reordena la cadena alfa, ¿no? El gen de la cadena alfa se reordena para producir otra vez mayor cantidad de afinidad a diversidad de antígenos, ¿no? Y ya se va a expresar nuestro TCR completo. De ahí, como les dije, pierde la expresión de uno de los dos, CD4, CD8, ¿no? Entonces tenemos ya un linfocito T inmaduro porque ya, bueno, solo tiene una sola positividad, pero tiene que terminar de madurar hasta conseguir ya, ¿no? Ya es una disminución del citoplasma, ¿no? Haciéndose el linfocito más como lo conocemos y vamos a tener ya el linfocito T maduro. Entonces, ¿qué cosas hay aquí? ¿No? ¿Dónde prolifera? Bueno, la célula troncal pues prolifera el pre-TCR. Ahora, expresión de RAG y TDT. RAG y TDT son dos genes que lo que van a hacer es contribuir, bueno, su expresión, sus proteínas, lo que hacen son los que se encargan de plegar y cortar todos estos genes para el reordenamiento, ¿no? Entonces, obviamente se van a expresar durante el reordenamiento para la expresión, ¿no? Como vemos aquí, TDT se expresa antes, justo antes del inicio de la expresión de los ARN mensajeros, y el RAG, por ejemplo, se expresa en un principio antes de la reorganización, ¿no? Y la expresión de la cadena beta, y de nuevo antes de la reorganización y expresión de la cadena alfa, ¿no? Acá, bueno, algunos marcadores de superficie que, bueno, no es necesario que se los aprendan, pero pueden servir si están estudiando esto. Y entonces, esto es en esta imagen lo que vemos es eso, ¿no? Lo que les estaba mencionando. La reorganización de los genes para aumentar la variedad de antígenos que puede reconocer este TCR, ¿no? Es muy parecido a la producción, a la reorganización para producción de inmunoglobulinas, ¿no? Al final de cuentas, el TCR es una inmunoglobulina, ¿no? Entonces tenemos nuestras regiones variables, ¿no? Nuestras regiones de diversidad, nuestro joint, ¿no? Y nuestras regiones constantes, ¿no? De C, joint, de J. Entonces, por ejemplo, para la cadena beta, ¿no? Primero lo que se produce es una unión de nuestra diversidad, una de las diversidades la que vamos a agarrar con la joint, ¿no? Se junta. Luego de todas las versiones, ¿no? De todos los polimorfismos
de regiones variables que podemos tener en en el cromosoma, bueno, en el ADN, ¿no? Se escoge una, ¿no? Esto se produce por plegamientos, cortes. Entonces se escoge una de estas versiones variables, ¿no? Se une con nuestra BDJ, ya tenemos una unión BDJ. Y luego, y bueno, ya tenemos nuestro gen, ¿no? Ya reorganizado, seleccionando una de las secciones variables y bueno, de una de las de diversidad. Entonces, hay una forma, ¿no? Entonces, en una puedo agarrar una de esta, la variable 1, la variable 2, la 3, la 4, la 5. Entonces, es una reorganización para generar diversidad y poder agarrar la mayor cantidad de antígenos posibles, ¿no? Entonces, una vez ya está reorganizado y esto pasa en cada prolinfocito T, ¿no? En cada timocito, ¿no? Entonces, uno agarra la B1, uno agarra la B2 y así podemos tener linfocitos de muchos linfocitos que agarren distintos antígenos, ¿no? Entonces, una vez tenemos nuestro gen, pues se produce la transcripción, ¿no? Transcripción a ARN, el ARN se procesa, ¿no? Se eliminan los intrones, conseguimos nuestro ARN mensajero y se va al ribosoma, ¿no? Se traduce, tenemos un polipéptido, se procesa en el retículo endoplasmático y no, este es solo en el retículo endoplasmático, si no estoy mal. Se procesa bueno, y ya tenemos nuestra proteína, ¿no? Nuestra cadena del TCR, la beta, ¿no? Que es la primera que se produce. La alfa, de manera similar, la única diferencia con la beta es que lo primero que se produce es una unión entre la región variable y la joint, la J, ¿no? A diferencia de acá que se produce una entre la diversidad y la J primero y luego recién entre la variable. Es la única diferencia, pero en general es lo mismo. Lo que busca es eso, generar diversidad, transcripción, traducción y procesamiento, y tenemos nuestra cadena alfa. Y así se produce el TCR, ¿no? Entonces, vamos a tener muchos linfocitos que en este momento están coexpresando tanto CD4 como CD8 y cada uno con su propio TCR, ¿no? Para tratar de agarrar la mayor cantidad de antígenos posibles, ¿no? Entonces, una vez que se produce esto, que ya vimos, ¿no? El linfocito termina de madurar, ya solo expresa CD8, que van a ser nuestros linfocitos T citotóxicos, ¿no? O CD4, que van a ser nuestros linfocitos T helper. Y van a salir del timo, ya están maduros y salen del timo por las vénulas eferentes, ¿no? Del timo que vimos, a la circulación. Se van a la circulación. ¿Y a dónde se van a ir, no? Entonces, con esto termina la maduración del timo, ¿no? Así rápidamente. Entonces, posterior a eso, pues, estos linfocitos, como hemos visto, se han seleccionado con una unión linfocitos T, ¿no? Estamos hablando de linfocitos T. Se han seleccionado con una unión débil hacia los antígenos, ¿no? O sea, no se han activado aún. Esto solo ha sido seleccionarlos los que se unen débilmente a los antígenos, ¿no? Porque si se unen fuertemente, como vamos a ver en este momento, la unión fuerte es lo que produce la activación de los linfocitos T. Y no queremos que los linfocitos T se unan fuertemente a antígenos propios, ¿no? Entonces, entonces estos linfocitos que ya han sido seleccionados, que tienen una unión débil al complejo mayor histocompatibilidad más su antígeno, ¿no? Abandonan el timo, se van a al flujo, ¿no? Al flujo sanguíneo, a la circulación, ¿no? Y van a empezar a buscar activarse, ¿no? O sea, van a buscar realizar su acción, ¿no? Activarse y para realizar su acción, ¿no? En este momento, estos linfocitos que salen del timo los vamos a llamar linfocitos T maduros pero vírgenes, ¿ya? Maduros pero vírgenes. Linfocitos T vírgenes, ¿no? ¿A dónde se van a ir? A los órganos linfáticos, ¿no? Como son los ganglios linfáticos. Entonces, van a llegar a los ganglios linfáticos, ¿no? Y van a empezar ¿a qué? A empezar a unirse, a tratar de unirse con todas las células presentadoras de antígeno, como son las células dendríticas o macrófagos que van a estar en el ganglio. Van a empezar a unirse a ellas para ver si encuentran una de ellas que esté expresando el antígeno para el cual fueron seleccionados, ¿no? E iniciar ahora sí la respuesta inmunitaria.
Entonces es como que llegan al ganglio linfático y empiezan a tocar a todos. Se empiezan a unir inespecíficamente no por el TCR, sino por moléculas de adhesión celular, débilmente hacia las células presentadoras de antígeno, y tratan de que en ese momento, bueno, los linfocitos B también pueden funcionar como células presentadoras de antígenos, si lo sabemos. Entonces tratan de que en ese momento, en esa leve unión, ¿no? en ese roce entre células presentadoras de antígeno y linfocitos T, se encuentre su TCR con un complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y un antígeno que se una, que aumente la fuerza de esa unión, ¿no? Entonces van uniéndose, van despegándose, van uniéndose, van despegándose con las células dendríticas, ¿no? Se van uniendo, se van despegando, hasta que una de estas células presentadoras de antígeno, pues le presente el antígeno para el que está hecho. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez que se una ¿no? Este es un breve esquema, ¿no? Que como sabemos, las células dendríticas, en general las células presentadoras de antígeno, una vez que tienen un antígeno externo, ¿no? Lo que van a hacer es migrar al ganglio linfático y ahí van a presentar, ¿no? En el complejo mayor de histocompatibilidad, acá representado de este cuadradito verde, ¿no? A nuestro TCR de esta Y roja, ¿no? Y van a presentar los antígenos. Entonces, una vez que se encuentra, ¿no? A diferencia de la unión débil que se puede producir en el timo, acá la unión se va a hacer más fuerte. ¿Por qué? Porque muy aparte de la unión TCR, complejo mayor de histocompatibilidad antígeno, ¿no? O complejo mayor de histocompatibilidad antígeno TCR, da igual. Más allá de la unión, también se van a unir correceptores, ¿no? Se va a unir, bueno, el CD4 también, correceptores como el CD28, el CTLA4, que lo que van a hacer es hacer mucha más fuerte esta unión, ¿no? Mucha más fuerte. Ahora, como vemos acá el linfocito, bueno, acá le han dibujado 3 TCRs, pero en realidad tiene cientos de TCRs, ¿no? En la superficie. Al igual que la célula presentadora de antígeno, tienen cientos de complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces se van a ir uniendo. Mientras más, ¿no es cierto? Mientras más TCR se unan a esta misma célula que está presentando el mismo antígeno, aún más fuerte va a ser la unión, ¿no? La unión va a ser aún más fuerte. Se dice que se necesitan al menos unas 100 de esas uniones para activar al linfocito T. Entonces, la unión del complejo mayor de compatibilidad antígeno TCR más la unión de sus correceptores, ¿no? Lo que va a hacer es producir una cascada de señalización, ahora sí, una activación que, bueno, va a producir muchas señales de proliferación, pero de las más importantes va a ser la expresión por este linfocito T de interleuquina 2 y su receptor de interleuquina 2. ¿Ok? Va a producir las dos cosas, ¿no? Una vez esta unión es lo suficientemente fuerte, va a generar una cascada de señalización al interior de la célula, que lo que va a hacer es la expresión por parte de este linfocito que se está activando ahora, tanto de interleuquina 2 como del receptor de interleuquina 2. Y va a hacer una señalización autocrina, ¿no? O sea, él mismo se va a producir su citoquina interleuquina 2 y él mismo la va a recibir. Y esta interleuquina 2, a su vez, va a activar diversas vías de señalización intracelular, entre ellas de las principales, pues también la MAP quinasa, ¿no? La vía de las MAP quinasas, o también, más en general, vías de proliferación celular. En general, la de las MAP quinasas, pues es la más conocida, que lo que va a hacer es producir una proliferación, ¿no? Una proliferación clonal de este linfocito. Entonces, este linfocito se va a multiplicar. Entonces, ¿qué es importante? Los linfocitos T maduros, una vez salidos del timo, entran a fase del ciclo celular G0, ¿no? Que es G0, que salen del ciclo celular, ya no se están dividiendo, se quedan sin dividirse, ¿no? Pero cuando se produce una activación, lo que produce al final de cuentas la activación es la entrada de este linfocito T que está en G0 nuevamente al ciclo celular y se empieza a dividir. Se empieza a dividir, se empieza a dividir, se empieza a dividir. Entonces va a haber una proliferación dentro del ganglio, ¿no? Inicialmente dentro del ganglio, una proliferación de linfocitos T dentro del ganglio.
Por eso es que se te hinchan los ganglios cuando obtienes una infección, porque está pasando esto, ¿no? Se activan los linfocitos y están proliferando dentro de tus ganglios y por eso se te hinchan los ganglios cuando besas a la persona incorrecta, ¿no? Entonces, se te inflaman, ¿no? Se vuelven tumoraciones. Ahora, ¿qué va a pasar? De estos linfocitos que han proliferado, algunos van a continuar en G1, pero otros van a volver a G0, ¿ok? Otros van a volver a G0. Entonces, tenemos ya un grupo ya proliferado, ya no es solo un linfocito, ¿no? Ya es un grupo. Porque inicialmente esto se produjo con un linfocito, pero ya no es un linfocito, ahora es un grupo de linfocitos. Entonces vamos a tener dos grupos de linfocitos. Unos que van a ir a G0, que se van a quedar en el ganglio como linfocitos T de memoria por el momento, ¿no? Pero otros que van a poder seguir proliferando, pero que se van a mantener activos, que van a ser los linfocitos TSD4 efectores, que estos sí, lo que van a hacer es salir del ganglio linfático e ir hacia la zona de inflamación de donde probablemente ha venido este antígeno. No. Ahora, hay algo, bueno, no sé si decirlo, les complicaré más la vida. Bueno, ya, algunas características de las moléculas de la membrana de los linfocitos T, ¿no? Una vez que los linfocitos T salen del timo, ¿no? Entre las moléculas de membrana que expresan son una mayor cantidad de selectinas L, si no me equivoco, si no estoy mal, ojalá que no, que lo que le permiten es unirse sobre todo al endotelio alto que está en los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces les permite entrar a los ganglios linfáticos. Entonces un linfocito T maduro lo que hace es, su expresión es sobre todo tratar de entrar a los ganglios, ¿no? Es lo que más busca, entrar a los ganglios. Sale del timo, entrar a los ganglios. Pasa todo el ganglio. Si en caso no encuentra su antígeno en este ganglio, llega, vuelve a salir del ganglio, vuelve a la circulación y entra a otro ganglio. Y así está todos los días, es su día tras día. Ir de ganglio en ganglio hasta encontrar su antígeno, ¿no? Es la vida del linfocito T. Entonces, pero una vez que se activa, disminuye la expresión de estas selectinas que favorecen que entre a los ganglios y aumentan la expresión de otras moléculas de adhesión, por ejemplo, las ICAM, si no estoy mal, sí, que lo que hacen es favorecer en sí de que el linfocito ya no entre al ganglio, ¿no? Sino entre al tejido, ¿no? Porque lo que favorecen es que ya entre al tejido, ya no tanto esté en los ganglios, porque ya lo encontró, ya no lo necesita. Ahora quiere que entres al tejido inflamatorio. Entonces, los efectores pues se van a buscar su antígeno, empiezan a hacer sus acciones a nivel del tejido de la inflamación, tanto los TCD8 como los TCD4, ¿no? Citotóxicos o efectores hacen lo mismo, van para allá. Y los linfocitos T de memoria se quedan. Una vez pasa la inflamación, ¿no? Los linfocitos o la infección, los linfocitos T efectores mueren, ¿no? Mueren generalmente en unos 4 a 3 días si ya no tienen señales de inflamación, ¿no? En el tejido, pues se mueren. Y los linfocitos T de memoria empiezan a circular por el cuerpo, ¿no? O se quedan en los ganglios. Cuando circulan por el cuerpo, se van preferentemente, como ya ahora expresan moléculas de adhesión más para el tejido, se van preferentemente a los tejidos, se quedan en el MALT, por ejemplo, ¿no? En el tejido linfoide asociado a mucosas, o se quedan en los ganglios esperando que algún día llegue una célula presentadora de antígeno que le vuelva a presentar, ¿no? El antígeno. Y ahora ya tenemos una subpoblación que, bueno, ya está mejor activada, se va a activar más rápido que el linfocito T inicial, ¿no? Entonces es parte de la inmunidad de memoria a nivel celular. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Lo que se ha visto es que, miren, el linfocito T virgen, si solo se une al complejo mayor de histocompatibilidad, pero a la célula presentadora de antígeno, al complejo mayor de compatibilidad, pero no hay unión de correceptores, ¿no? El CD28, por ejemplo, no hay unión,
Pues la fuerza de la unión, así haya una unión entre un antígeno correcto, no es lo suficientemente fuerte y el linfocito T se vuelve reactivo, no genera una respuesta. Entonces se queda ahí. Se vuelve reactivo en realidad porque incluso si lo tratas de estimular luego ya no quiere reaccionar, ¿no? Eso se ha visto en experimentos. Entonces, para que llegue a una activación, tiene que haber una unión, ¿no? Por ejemplo, la más conocida es el CD28 con el B7, ¿no? De las células presentadoras de antígeno. Entonces, todo esto va a aumentar la fuerza de la unión, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, mientras lo que va a activar el linfocito T al final es una unión fuerte, ¿no? Es una unión fuerte, es lo que va a producir que se produzcan las cascadas de señalización. Entonces, la unión TCR, antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad y además con receptores como CD28 más B7, eso sí va a producir la activación del linfocito T, va a producir la producción de interleuquina 2, ¿no? y receptor de interleuquina 2 y la proliferación de los linfocitos. Bueno, estas las vías, ¿no? De lo que hablábamos, de lo que les mencionaba hace un momento. ¿No? El TCR, ¿no? El complejo del TCR, bueno, aquí se va a unir también el CD3, ¿no? Que también se va a unir a este complejo, o el mismo CD4 y el CD28 y el B7, 1 y 2, hay dos isoformas del B7. ¿No? Esta unión de todos estos correceptores y el receptor va a producir recién toda la unión, porque en realidad el TCR no tiene forma de unión a más moléculas intracitoplasmáticas, ¿no? O sea, no hay una forma de que el propio TCR por sí solo produzca un inicio de una cascada de señalización. No hay forma, es que no hay una forma de que se unan proteínas a las colas citoplasmáticas del TCR. ¿Ya? Pero entonces lo único que hace el TCR es unirse al complejo mayor de histocompatibilidad y al antígeno, o sea, atraer a la célula. Pero lo que va a iniciar en sí la cascada de señalización van a ser los correceptores, que pegaditos al TCR, ¿no? Junto con toda esa unión, incluido TCR, va a iniciar la cascada de señalización, ¿no? ¿Qué cascada de señalización va a iniciar? La PI3K-quinasa, ¿no? Que nos va a iniciar la vía del fosfatidilinositol, del inositol trifosfato, que va a ir a la vía de la KT o la vía de las MAP quinasas, ¿no? Que inicia con el RAS y que va a las MAP quinasas en general, ¿no? Todas esas quinasas, no esas quinasas, ¿no? Que proteína quinasa activada por mitógeno, ¿no? Eso es MAP, ¿no? Que es una vía de proliferación celular. Entonces, estas vías, ¿qué van a hacer? Van a llegar al núcleo, ¿no? Por diversos factores de transcripción y lo que van a hacer es producción de diversos factores, ¿no? Del interleuquina 2, el receptor de interleuquina 2, que como vimos va a producir la proliferación celular, disminución de los inhibidores del ciclo celular y un aumento de las ciclinas, es decir, van a sacar al linfocito de la fase G0 y lo van a volver a meter en el ciclo celular. Vías transmisoras de señales que nos va a producir esa diferenciación entre los T de memoria y los T efectores, y producción de BCL2 y BCLXL, ¿no? Que si se acuerdan son proteínas que van a evitar la salida la formación del apoptosoma, ¿no? La salida del citocromo C de la mitocondria, y por ende son antiapoptóticas, ¿no? Son proteínas antiapoptóticas porque impiden la formación del apoptosoma. Entonces, si se aumenta esta producción de estas proteínas, ¿qué va a producir? Pues supervivencia celular, ¿no? ¿Qué más? Ya estamos terminando. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Ya ni me acuerdo. Linfocitos T de efecto, linfocitos T de memoria. Bueno, no sé. Pero bueno, a ver, vamos a revisar, ¿ya? Mejor. La verdad no me acuerdo por qué puse esta imagen. Pero en general, bueno, creo que lo que grafica es eso, ¿no? La diferenciación entre alguna subpoblación de células de linfocitos T de memoria y linfocitos T efectores. Porque en realidad la imagen es la misma arriba y abajo. Sí. Bueno, disculpen esa imagen, ahora la revisaré en el ABAS porque la ponían. Pero bueno, o sea, en general esa es la activación del linfocito T, ¿no? Seguro hay varias preguntas.
y si no, pues espero que es porque hayan entendido. Y bueno, creo que, no sé, si tienen alguna pregunta ahora, háganla, porque creo que hay el post-test. Y no, no está difícil el post-test. Creo que todo lo del test lo he dicho acá. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte, alguna corrección que también me puede equivocar? Pues claramente. No, chicos, ¿hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias entonces, Álvaro, por la exposición. Voy a pasar a publicar el post-test para que puedan resolverlo. Tienen 10 minutos a partir de las 8:12. Y otra resolución, supongo, ¿no? Al final, ¿o no? Sí, Ahí, entonces espero.
Bueno, ya terminó el tiempo del post-test. Ahora sí podemos proceder a la resolución. Ya, primero que nada, disculpen, ya me acordé. Bueno, esta imagen solo es para ejemplificar las dos rutas en las que se pueden formar linfocitos T de memoria, ¿no? Por eso las dos flechitas, ¿no? La ruta A es que, bueno, se produce del linfocito T, se produce una expansión clonal, ¿no? Pero todos se vuelven linfocitos T efectores, ¿no? Los linfocitos T efectores, como dije, cumplen su función, pasan unos 3 4 días y mueren por apoptosis, ya cumplieron su función. Pero algunos de estos efectores no mueren y entran a G0 y se vuelven linfocitos T de memoria. En cambio, la ruta B es que una vez, o sea, justo en la expansión clonal, ¿no? Una parte, desde ahí ya se diferencian a linfocitos T efectores y una parte se diferencian a linfocitos T de memoria, ¿no? Entonces, son dos rutas que se plantean, que probablemente coexistan, en realidad, ¿no? Lo más probable es que coexistan ambas. Pero al menos la más conocida en realidad es la B, ¿no? Pero lo más probable es que coexistan ambas, ¿no? Y bueno, solo para eso era la imagen. Entonces vamos a pasar a la resolución de las preguntas. ¿Dónde estaban las preguntas? Ya. Entonces la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función del principal del timo en la inmunidad adaptativa? ¿Activa macrófagos y células dendríticas? No, no, eso no es su función. ¿Presenta antígenos exógenos a los linfocitos B? No, eso tampoco es su función, ¿no? Genera linfocitos T maduros a partir de progenitores hematopoyéticos, eso es cierto, ¿no? Es la función, la respuesta es la C. Segunda pregunta, ¿qué sucede con los timocitos cuyo TCR no reconoce ninguna molécula del complejo mayor de histocompatibilidad propio? ¿No? ¿Se convierten en células T reguladoras? No, ¿no? Las células T reguladoras son las que en el timo, más bien, reconocen muy fuertemente, ¿no? Unos antígenos propios, pero solo una parte, ¿no? Porque unas mueren por selección negativa y algunas, ¿no? Unas cuantas, en realidad no son muchas, unas cuantas se vuelven T reguladores, no se sabe aún bien por qué, quizás por la fuerza de la unión, pero es por unión fuerte, ¿no? No por no reconocer. De ahí, B, ¿sobreviven mediante selección positiva? No, no, la selección positiva es seleccionar las correctas. ¿Mueren por apoptosis por proceso de muerte por abandono? Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando el timocito, su TCR, no reconoce ningún MHC? Muere por abandono, ¿no? La muerte por abandono. La respuesta correcta es la C. La D migran a la médula para madurar, eso no pasa. Ya está. 3. ¿Qué caracteriza el estadio de doble positividad en los timocitos? ¿No? ¿Qué dijimos que es la doble positividad? Expresión tanto de CD4 como CD8 al mismo tiempo, ¿no? La alternativa, ¿expresan solo CD4 o el CD8? No, falso, ¿no? Esa es positividad simple, ¿no? B, no han reordenado aún los genes del TCR. Bueno, en realidad los de doble positividad ya tienen su TCR completo, ¿no? Así que no, también es falso. Expresan tanto CD4 como CD8 y el TCR alfa beta, no estamos hablando de los linfocitos T alfa beta, sí, eso es correcto. ¿De son linfocitos ya maduros listos para salir del timo? No, no, porque están expresando ambos, tiene que expresar uno o el otro. Entonces la respuesta correcta es C, ¿no? Expresan tanto CD4 como CD8 y a la vez el TCR alfa beta. ¿Cuál es el papel de la cadena pre-T alfa, ¿no? Que como dijimos durante la maduración de los linfocitos T? A inducir la recombinación de la cadena alfa del TCR. La verdad que un poco sí, no es 100% incorrecta esa alternativa, ahora que lo pienso. Pero, bueno, sigamos. B, formar el complejo pre-TCR junto con la cadena beta del TCR y el CD3, esa es la correcta, no es la más correcta. No forman el complejo pre-TCR porque la beta ya está recombinada, ya está expresada, y la pre-alfa, ¿no? Esa cadena pre-T-alfa, lo que hace es formar ese pre-TCR con una beta completa y una pre-alfa. Ahora, se dice, por eso no está completamente estudiado, pero se dice que esta cadena alfa no simplemente está para estar ahí. O sea, sí dice que
en realidad sí, bueno, al menos continúa las señales para que siga esa recombinación y se produzca a final de cuentas la recombinación del alfa. O sea, sí podría ser un poco está bien, pero la más correcta, no la 100% correcta es la B. 5. ¿Qué ocurre durante la selección negativa en el timo? No, A. Se seleccionan los linfocitos que reconocen con alta afinidad antígenos propios. No se seleccionan, al contrario, se eliminan, ¿no? Porque seleccionar se seleccionan, se mantienen, ¿no? Entonces, no, esa no es selección negativa. B. Se eliminan linfocitos T que no reconocen ninguna molécula MHC. Eso puede ser confusor, ¿no? Pero a eso no se le conoce como selección negativa. Eso simplemente es muerte por abandono, ¿no? Como lo dijimos, ¿no? Los que no reconocen nada se mueren por abandono porque nadie las reconoció, se quedan ahí solitas y se mueren por apoptosis. En cambio, cuando hablamos de selección negativa es inducir la apoptosis, ¿no? Inducirla porque estás reconociendo mal las cosas. C. Se eliminan los linfocitos T con TCR que reconocen antígenos propios con alta avidez, es cierto, ¿no? Cuando se reconoce un TCR, reconoce un MHC con un antígeno propio y con una gran fuerza, ¿no? Con alta avidez, esos son los que se eliminan, porque son los que van a producir autoinmunidad, al final de cuentas. No, la respuesta correcta es la C. Se induce la diferenciación de los linfocitos B, no tiene nada que ver, ¿no? Es más, estamos en el timo, ahí no hay linfocitos B. Y bueno, esas son las respuestas. Ahora, hablando rápidamente de los ¿cómo se llama? De los linfocitos T gamma delta, ¿no? Que son los otros tipos de linfocitos T. Los linfocitos T gamma delta tienen una diferenciación, también se produce en el timo, pero no siguen estos pasos. Estos al final no terminan de expresar ni CD8 ni CD4, o sea, son linfocitos que no expresan CD4 ni CD8, ¿ya? Expresan CD3, que bueno, es una molécula que ayuda a reconocer linfocitos, o sea, es una molécula típica de linfocitos y bueno, es el correceptor a final de cuentas del TCR. Expresan el CD3, pero no expresan ni CD4 ni CD8, ¿no? Tienen su TCR, pero formado por cadenas gamma delta, gamma y delta, que también sufren una recombinación, pero no es tan inmensa, no produce una gran cantidad de reconocimiento de indígenas como la recombinación de las cadenas alfa y beta. Entonces, estos linfocitos T, gamma delta, que primero son en pequeña proporción, ¿no? Son como un 1% de nuestros linfocitos, ¿no? Ellas no se van a los ganglios, salen del timo una vez maduros y suelen irse principalmente a los epitelios, se quedan a residir en los epitelios, no hacen ese recirculamiento como hacen los linfocitos T alfa beta. Se quedan en los epitelios, reconocen antígenos, ¿no? Microorganismos que entren por los epitelios, pero no tienen un reconocimiento con una gran diversidad como los linfocitos T. Entonces, lo que se cree es que en realidad estos linfocitos T gamma delta en sí sean las primeras formas de inmunidad adaptativa que teníamos, ¿no? Que evolucionó a final de cuentas en los linfocitos T alfa beta, que son los que utilizamos en mayor medida, ¿no? Entonces son como los linfocitos T gamma delta, se piensa que son más como un rezago, por así decirlo, de la evolución. Cumplen sus funciones, igual tienen una inmunidad local, ¿no? Esperando a ciertos antígenos, a ciertos microorganismos que vengan y entren por los epitelios, cumplen su función a nivel ahí. No es tan específica como de los linfocitos T alfa beta, por lo que se cree que en realidad son los precursores de los linfocitos alfa beta actuales, de la inmunidad actual que tenemos, ¿no? Y son parte del camino de la evolución. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta más, algún aporte. Si no, damos por concluida, ¿no? La ponencia de hoy día. Gracias a todos por su atención.
Bueno, si no hay una pregunta, entonces damos por concluida la ponencia de hoy. Igualmente reitero mucho el agradecimiento a nuestro ponente Álvaro Vera por una excelente clase y bueno, nos vemos para la siguiente. Muchas Hasta luego, gracias. hasta luego, chicos.